El peor momento que puede vivir una persona como padre, pues es perder a un hijo. Yo creo, y lo puedo decir sin temor a equivocarme, de que todos los padres seríamos capaces de preferir perder la vida antes que lo hiciera, pues, nuestro propio hijo, ¿no? Yo creo que es un momento en el cual quisiéramos evitar todas las personas, porque los amamos, ¿no? Son una prolongación nuestra y no hay un amor más fuerte, ¿no? Que el que puede sentir una madre por su hijo o un padre por su hijo. Y en esos momentos, pues, la vida se derrumba ante tus ojos. Pero hoy quiero traer una reflexión muy bonita, dura, pero muy bonita, una reflexión que hace el abogado sevillano Joaquín Moekel, no sé si lo dije bien, parece ser un apellido alemán o algo así. Una reflexión en el cual compara pues la impotencia, ¿no?, de las personas, la incomprensión ante ese evento, un evento por otra parte natural, que es la muerte, pero a veces ocurre de una manera pues accidental y a veces jóvenes pues mueren de una manera muy, muy horrible. Y se nos viene a la mente, se nos viene al corazón el pensar, ¿por qué Dios permite eso? Y es ahí donde quiero incidir, ¿verdad? Donde quiero que eh, prestemos atención a ese momento y a esta reflexión. Voy a compartir pantalla. Aquí lo tenemos. Este es el abogado sevillano Joaquín Moekel, ¿verdad? Vamos a oírle y vamos pues a reflexionar y vamos a meditar pues esta bonita reflexión que él hace. Cuando hablé con los padres, sobre todo con la madre, ella me decía que estaba enfadada con Dios. Claro. ¿Qué ha hecho mi hijo con 17 años para morir de esta forma tan desagradable, tan dura? Entonces me la llevé a la Esperanza Macarena porque el niño y el padre uno era Macareno, pero Macareno, y me la llevé. Me empecé a mentirle con el coche, tira por aquí, pero ¿a dónde vamos? Tira por aquí. Y la paro a la basílica y la meto dentro. Dice, no me haga usted entrar ahí, no me haga usted entrar ahí, que entra aquí. Digo, siéntate delante de ella y dile, ¿qué ha hecho mi hijo para morir? Con 17 años, ¿sabes lo que te va a contestar ella? ¿Y qué hizo el mío? Darle luz a los ciegos, oídos a los sordos, limpiar la piel a los leprosos y resucitar a Lázaro si creemos que esto aconteció. ¿Y sabe cómo le pagaron a ese señor? Lo coronaron de espinas, lo azotaron, lo escupieron, lo crucificaron. Y cuando estaba en la cruz me decía, manada de tal, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, Bien, ahí estamos comparando pues dos personas, el padre o la madre, que puede ser cualquiera, con María, la madre de Jesús, la madre de Dios. Si alguien entendió alguna vez el plan de Dios, esa fue María, porque ella aceptó ser la madre de nuestro Redentor, de Jesús, Dios hecho hombre, y sufrió al pie de la cruz y murió de la manera más ignominiosa. Morir en la cruz, como si fuera pues un vil asesino, un vil ladrón. El peor castigo, el más humillante, fue el que sufrió Jesús. El peor castigo de aquella época. María, a los pies de la cruz, ¿qué hizo? Se puso, le mentó la madre a los romanos, a los fariseos, preguntó dónde estaban aquellos que seguían a mi Jesús cuando realizaba milagros. No, simplemente guardaba silencio, un silencio sepulcral, nunca mejor dicho. Aunque una espada le atravesaba el corazón, como le dijo el profeta Simeón, ella guardaba silencio. ¿Por qué?
porque ella sabía el final. Ese es el problema, en que nuestra parte humana, débil, no entiende el proceso de la muerte. Es muy complicado el aceptar eso. Yo no estoy diciendo que es fácil y no quiero verme en esas, en primer lugar. Pero estar ahí a los pies de la cruz, viendo como tu hijo prácticamente se está despidiendo de ti, madre, ahí tienes a tu hijo. Y al apóstol le dijo, ahí tienes a tu madre. Ella en silencio, mirando la cruz, entendía el plan de Dios. Y ella sí sabía el final de todo esto. Ella tenía plena confianza en Dios, porque sabía que la muerte no era el final. No era el final. Ella confiaba en Dios. No entendía nada, como no podemos entender nada ni tú ni yo. Pero sí creía y confiaba en que todo iba a salir bien. Si Dios me está haciendo pasar por esto, es porque al final habrá un desenlace feliz. ¿Y cuál es ese desenlace feliz que esperaba María? La resurrección de su hijo. ¿Cuál es, qué es la esperanza que tú y yo tenemos que esperar? Pues que tú y yo vamos a resucitar con Cristo. El cuerpo cae, muere como el trigo. Pero ¿qué ocurre? Cuando el trigo cae, cae para dar vida. Porque si ese trigo no cae al suelo, no cae en tierra, no va a dar fruto, dice Jesús. A veces tenemos nuestras esperanzas solamente en las cosas de la tierra. Decía San Pablo que quien tiene esa esperanza solamente para este mundo es el más desgraciado de este mundo. Pero si eres una persona de fe, si yo soy una persona de fe, aunque duela, nunca debemos de renegar de Dios como hizo esa madre. ¿Qué dijo la madre? Cuando este señor le invitó a entrar a la Basílica de Sevilla. Le dijo, no, 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 no me hagas esto. No quiero entrar ahí. O sea, ella se encontraba peleada con Dios. No quería saber nada de Dios. Es como si yo te llevo a la casa de alguien que te cae antipático y que habéis tenido una fuerte discusión. ¿Tú qué me vas a decir? Igual. No, mira, José Manuel, no me hagas entrar ahí porque la persona que está ahí dentro, yo no quiero saber nada de él. Pues esta madre, rota de dolor, estaba peleada con Dios. Y no quería entrar ahí porque ese templo está lleno de la presencia de Dios. Está el sagrario. Tenemos a Jesús ahí presente. Y ella al encontrarse con esa persona que ella en ese momento odia, porque odia a Dios por haberle arrebatado a su hijo de esa manera, no entendía, no entiende el plan de Dios, pero al final acepta, acepta. Y comienza un diálogo, aunque sea de pensamiento o aunque sea a través del corazón. Y se enfrentan dos madres, la madre de Jesús, en la imagen, en la advocación de la Macarena, una advocación muy querida en Sevilla, y esta madre. Y se miran cara a cara, María y esta madre. Y si María estuviera pues ahí, yo creo que sería más dulce, ¿no? Como, más que como ha estado pues mostrando el abogado, pues María pues le diría lo mismo, pero de una manera más dulce. Le diría, por ejemplo, déjenme que use mi imaginación. Pues María le diría,
algo así. Entiendo tu dolor, sé que amas a tu hijo, como yo también amaba al mío. Para ti tu hijo era lo más grande, para mí también. Mi hijo no era bueno, mi hijo era el santo de los santos, era Dios y fue tratado por los hombres como un vil ladrón, un vil delincuente. A mi hijo lo seguían por todos los caminos pidiéndole milagros y mi hijo se los concedía. Hubo una boda en Caná, se quedaron sin vino y mi hijo obró ese milagro, el primer milagro en la vida pública de Jesús. Imagínate cuántas personas podrían haber en esa boda. O cuando Jesús se sentaba en el monte y miles de personas, miles de hombres, mujeres y niños, se sentaban muertos de hambre. Y Jesús multiplicó el pan, multiplicó los peces. La gente comió hasta que se hartaron. Y dice el Evangelio que hasta sobró. Y de todos esos miles de personas que seguían a mi hijo murió solo. Solamente estábamos mi hijo Juan, San Juan el apóstol, y yo. Y yo guardaba silencio ante una muerte cruel de mi hijo, porque yo como mujer de fe me considero la esclava del Señor, porque abrazo y trato de entender el plan de Dios en mi vida. Yo, como la madre de Dios, sé que mi hijo no iba a morir para siempre, sino que iba a resucitar. Igual que tu hijo ha resucitado con Cristo Jesús, con mi hijo. El cuerpo de tu hijo cayó en tierra, como ese grano de trigo, en el cual pues también dará fruto. Y tu hijo no ha muerto. La muerte no tiene la última palabra. Mi hijo en el pie de la cruz, mi hijo en la cruz venció a la muerte. No temas, madre, no temas. ¿Qué es unos cuantos años comparado con la eternidad? El día que te toca a ti partir de este mundo, abrazarás a tu hijo como yo lo hice el día de la Asunción, donde mi hijo me esperaba en el cielo, con los brazos abiertos, igual que a ti el tuyo te espera con los brazos abiertos. La buena noticia del Evangelio es que la muerte no tiene poder sobre el cristiano. La muerte fue vencida en la cruz del Calvario. Y todo eso se lo debemos a Él, al Cordero degollado. Lo llevaron allí, a la cruz, como un simple cordero. Mi hijo nunca abrió la boca, lo golpeaban, le escupían, le rompían sus ropas, jugaban con ellas. Pero mi hijo entendía el plan de Dios y se sacrificó. En el huerto de Getsemaní, mi hijo lloraba lágrimas de sangre, sabedor de todo lo que le iba a ocurrir. Su parte humana, él era Dios, pero también era verdadero hombre. Y como verdadero hombre sufría, tenía miedo, pero él como Dios sabía que iba a volver al Padre. Por eso es importante entender el Evangelio, cómo Jesús a veces habla como hombre y otras habla como Dios. Cuando, por ejemplo, con la samaritana, pues le dice toda su vida. Sí, es cierto, tenías un marido y este murió,
conoce nuestras vidas, hacía milagros, portentos, resucitaba muertos como Dios. Y había momentos en que Jesús dormía, Jesús se cansaba, Jesús se enfadaba. Pero Jesús nos da la seguridad de que viviremos con Él. Como decía San Pablo, estoy dividido, porque deseo estar con ustedes, porque os puedo ser útiles, pero también deseo partir con el Señor. O sea, morir no es perderse, no es desaparecer, no es que se extinga la persona completa, el cuerpo, el alma, el espíritu, no. El cuerpo cae en la tierra, el espíritu va ¿a dónde? Al Señor, ¿verdad? Que es su creador. Sigamos escuchando al abogado. Siempre es bueno ver esto. Cuando no entendamos algo, hay que, desde el punto de vista de la fe, hay que acordarse del huerto de Getsemaní. Cuando Dios está orando, Jesús ora y dice, Señor, haz pasar de mí este cáliz. En lenguaje moderno sería, quítame este marrón. ¿Pero por qué me tengo yo que morir? ¿Pero yo qué he hecho? Y tiene una duda, Dios duda. Dios no entiende por qué puede morir. Y si Dios no entiende por qué tiene que morir, ¿cómo lo va a entender tú? ¿Cómo entiendes tú que hay una guerra? ¿Cómo entiendes tú que hay una enfermedad? ¿Cómo entiendes que se muera un niño de 4 meses que no ha hecho nada? No, si no es cuestión de hacer nada. No es que dice, se muere, no, pero es que no tiene nada que ver. También hay gente que tiene cáncer y no ha fumado nunca. Y yo que he fumado desde chico no tengo cáncer, que yo sepa de momento. ¿Eso qué tiene que ver? Eso está Dios. Dios que está cuando me mato, cuando me muero está Dios que no me ayuda, y cuando me toca la primitiva, ¿quién está? ¿El gobierno? Dios está en todas partes. Pon a Dios en todo lo que haces y lo tendrás en todo lo que te acontece. Así es. Pon a Dios en todo lo que haces y Dios estará en todo lo que te acontece. Una sabia frase. Dios actúa en todas las cosas, en todas. Quizás pues no entendemos el plan de Dios y a veces sufrimos cuando nuestros intereses confrontan con el plan de Dios. Cuando Dios permite un mal, pues no lo entendemos, ¿verdad? Porque también hemos entendido de que Dios es solamente para satisfacer nuestras necesidades. Quizás tenemos un Dios en el cual solamente lo queremos para pedirle trabajo, para pedirle dinero, para pedirle salud. Pero no queremos entender el plan de Dios en la tragedia, en la muerte, en el dolor. A veces es más fácil, pues, aceptar que nos ocurra algo bueno, entonces soy el más creyente. Pero cuando me toca vivir una tragedia, si aparto a Dios de esa tragedia, si aparto a Dios de mi vida, entonces te comes, como dice este abogado, el marrón tú solo. Te comes el problema tú solo. Y qué duro es eso. No es lo mismo, no es lo mismo sufrir una enfermedad apoyado en la fe que vivir una enfermedad sin fe, sin Dios, tragándote ese problema tú solo. Sin fe es como una planta o un árbol que no tiene savia, no tiene sangre en sus venas, ¿verdad? Es como si ya estuviéramos muertos. Es como esos huesos secos, ¿no? Del profeta Ezequiel. A veces somos huesos secos porque no queremos creerle a Dios. Y no esperamos nada de Dios. Es lo peor. No solamente el no creer en Dios, sino no esperar nada de Dios. Si tú supieras, ay, si yo te contara las cosas que nos tiene preparado Dios para todos los que le amamos. San Pablo decía, lo que ojo no vio, ni lo que ningún oído oyó. O sea, supera todas nuestras expectativas.
Pero queremos llegar al cielo sin cruz. Jesús volvió al cielo, volvió a estar con su Padre en su trono, sí, ¿verdad? Pero ¿esquivó la cruz o se subió en ella? Se subió en ella. A veces tú y yo queremos huir de esa cruz, pero no sabemos que a veces ese dolor, esa cruz, nos santifica y nos hace ser fieles hijos de Dios. Y es fuerte, y es doloroso lo que estoy diciendo, pero esto es así, no podemos cambiarlo. Cuando deseamos cambiar lo que nos ofrece Dios, como he dicho antes, comienza el conflicto y comienza la pelea, comienza la discusión con Dios. Pero ¿por qué me haces esto? Es que yo con todo lo que yo hago en mi vida por ti y fíjate cómo me pagas, me has dado esta enfermedad, me has dado tal problema. Dice la carta a los romanos que Dios no nos envía cosas que puedan estar más allá de nuestras fuerzas. Si Dios te ha mandado un problema, es para que lo superes, porque Él es sabedor de que tú puedes vencer ese problema. Y venciendo ese problema, vamos a cambiar la historia. Ya no voy a sufrir, ya me voy a agarrar de la mano de Dios y voy a caminar con Él. Ahora, si yo le suelto de la mano, si yo suelto de la mano a Dios, entonces ando perdido, ando entre tinieblas. Hay un salmo muy bonito, si no me equivoco es el 33, donde habla de un valle oscuro, que es ese valle que a veces nos toca tocar, que nos toca pues pasar tú y yo. Pero somos sabedores también que asidos, agarrados de la mano de Dios, somos más fuertes, porque ya no son nuestras fuerzas, sino ya es también el impulso de Dios, el que te empuja a superar todas tus dificultades. Sé un hombre de fe, sé una mujer de fe. Todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque Él me fortalece. Es la fe la que me renueva. Es la fe lo que me hace fuerte. No digo que no me va a doler lo que me ocurra. No digo que no. Pero sé que ese golpe no me va a derrumbar. Y si ese golpe me tira al suelo, me levanto. Porque yo sé en quién creo y en quién he puesto mi fe, en Cristo Jesús. Pues hermano, hermana, esta es la reflexión que quería hoy dejarte, para que seas fuerte ante tus adversidades y para tú que también estás ahí y estás atravesando esos momentos dolorosos, te sirva esta reflexión para levantarte, mirarte al espejo y decir, voy a seguir adelante en el nombre de Jesús. Y nada me va a detener, nada me va a tumbar, porque yo sé la corona de gloria que me dará el Señor el día que yo esté frente a Él. Dios te guarde, Dios te bendiga.